Hola amigas y amigos de este espacio de poesía necesaria. Nos volvemos a encontrar después de unos días. Yo os hablo hoy desde el Parador de Sau. Detrás mío hay el famoso pantano de Sau y bajo sus aguas hay un pueblo olvidado. Un pueblo olvidado, un pueblo hundido, un pueblo que nos recuerda a la historia. De vez en cuando sus aguas descienden por una sequía, de vez en cuando podemos volver a ver esa imagen de otro tiempo que estaba llena de vida, y así es la historia. Hay momentos en que podemos rescatar un suceso, podemos rescatar una secuencia, podemos volver a mirar ese periodo de esa historia que estuvo lleno de vida y que por cualquier motivo el tiempo, las aguas del tiempo hundieron ese recuerdo. Y hoy quiero hablaros de María Zambrano, de una escritora que sin ser poeta tuvo un pensamiento cívico, un compromiso ético que la llevó a interesarse por la obra de grandes poetas, de Miguel Hernández, por ejemplo, a quien conoció el año 1934, él mismo le dedicó un poema, de García Lorca, que sintió terriblemente su pérdida y que quiso interesarse por publicar y colaborar en la edición de su obra, por Emilio Prados, por José Bergamín, que a quien conoció en los años 30 porque él se cuidaba de la edición de Cruz y Raya, y al gran filósofo José Ortega y Gasset, del que ella era considerada por José Ortega como fue considerada como su gran discípula. Ella, en algunos momentos en que podía haber buscado solo su propio interés, fue más allá de su experiencia egótica y quiso comprometerse con las circunstancias vitales que ella amaba. Una de ellas fue España. Cuando estando en Cuba había ido con su marido, embajador, estaba allí en Cuba con su amigo José Lezama Lima, y decide regresar el año 37. Decide regresar porque su España, su patria, estaba en guerra. Y cuando le preguntaron por qué había regresado, si realmente la guerra estaba perdida, ella dijo precisamente por eso. Y aquí quiero recordar a esa gran poeta Ernestina de Champursin, de la que ya hablé cuando me referí a las maletas perdidas, a ese largo exilio. María Zambrano, que había sido profesora de filosofía, María Zambrano, que había sustituido al que había sido su gran maestro, Zubiri, en esa cátedra de filosofía que había conseguido sustituyendo a este gran profesor. Ella, sabemos que hay un momento en su vida en el que tiene, como había tenido que escoger Ernestina de Champursin, ella también tuvo que escoger qué hacía, cuál era su posición ante lo que estaba sucediendo en España. Ella fue partidaria de la República, ella celebró la llegada de la República en la Plaza del Sol en Madrid, y ella, cuando las cosas empiezan a ir mal, en lugar de quedarse en Cuba, decide regresar. Decide regresar y participar en el año 37 en el segundo Congreso Internacional en Defensa de la Cultura, ese congreso antifascista que reunió a grandes pensadores, que fue presidido por don Antonio Machado.
y que entre esos grandes poetas estaban algunos de sus amigos, como el propio Miguel Hernández o Rafael Alberti u otros y otras grandes escritoras. Quiero empezar recitando un poema de María Zambrano, ella que sin ser poeta en obras como Delirio y Destino, esa autobiografía que destila su pensamiento con una prosa muchas veces con la más alta poesía. Ella había escrito también poemas y parte de su prosa y de su pensamiento que se reúne en esa razón poética, en ese pensamiento que quería ser globalizador, que quería buscar reunir el pensamiento total. Ella había conseguido a través de su obra aportar algo más al pensamiento filosófico. El primer poema que os voy a recitar se titula, a propósito de este lugar en el que estoy, con un pantano a mis espaldas, se titula El agua ensimismada y dice así: el agua ensimismada piensa o sueña. El árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado, se piensan o se sueñan. El mármol fue ave alguna vez, el oro llama, el cristal aire o lágrima. Lloran su perdido aliento. ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras, ¿qué queda? Si miramos las aguas de este pantano a mis espaldas, si miramos lo que hay debajo de esas aguas, no hay solo un pueblo, hay un pedazo de historia detenida. Ella escribía este poema en 1950 en Roma, una de las patrias que ella recorrió, uno en su largo exilio. Estuvo en México como Ernestina de Champursin, estuvo, como ya habíamos comentado, en Cuba, estuvo también en Roma. Le encantaban los gatos, le encantaban los niños, y a pesar de que no pudo ejercer esa labor de madre, sí en la misma guerra civil presidió una organización en defensa de la infancia. Es ella una de las defensoras del pensamiento ético, una de las pensadoras de la filosofía más altamente unida a la poesía. Había escrito en Delirio y Destino, publicado en 1989, había escrito este fragmento bajo el nombre La pensadora del aura. Nacer sin pasado, sin nada previo a qué referirse, y poder entonces verlo todo, sentirlo, como deben sentir la aurora las hojas que reciben el rocío, abrir los ojos a la luz sonriendo, bendecir la mañana, el alma, la vida recibida. La vida, qué hermosura, no siendo nada o apenas nada, ¿por qué no sonreír al universo, al día que avanza, aceptar el tiempo como un regalo espléndido, un regalo de un Dios que nos sabe que nuestro secreto, nuestra inanidad, y no le importa, que no nos guarda rencor por no ser? Y como estoy libre de ese ser que creía tener, viviré simplemente. Ella vivió simplemente, con lo mínimo, hija de unos maestros de escuela, fue consiguiendo lo que fue gracias a su inteligencia, su esfuerzo, su tesón y su gran empeño por aportar al mundo ese pensamiento que se reúne en esa llamada razón poética. Cuando volvió a España tras 45 años de exilio, recibió esos dos grandes galardones
que le dieron ese optimismo, esa ilusión, después de que unos años antes había perdido a su hermana. Esos dos grandes premios eran el Premio Príncipe de Asturias, que recibe el año 81, y el Premio Cervantes en 1988. Su pueblo, Vélez, creó la fundación en la que se reunió toda su obra, y a ella le ocurrió como le pasó a este poeta catalán, a ese gran poeta catalán, Joan Brossa. Cuando sus amigos advirtieron la situación tan grave económica en la que ella se encontraba, en una carta una amiga le decía que no tenía ni dinero para comprarse jabón, una simple pastilla de jabón para lavarse. Fue entonces cuando sus amigos hablaron con las autoridades del ayuntamiento para que se le diera una pensión con la promesa de que María Zambrano daba su obra a esa fundación que se estaba creando. María Zambrano fue una de esas grandes mujeres, como de otras que hablaremos, como María de Maeztu, como otras impulsoras de esos organismos como el Instituto Escuela, en la que ella misma dio clases, como la residencia para señoritas, parecida a la residencia de estudiantes, que impulsaron ese progreso, que permitieron esas becas en las que muchas mujeres pudieron formarse después en el extranjero, y muchas mujeres aportaron muchísimo a esa España peregrina, a esa España que tuvo que ir en un largo exilio y que aportó esa luz que a España se le había arrebatado tras esa perdida guerra. No quiero olvidarme del lugar donde estoy, de Sau, de ese pueblo también sepultado, hundido bajo las aguas, pero también de este momento esperanzador en el que estamos saliendo de un confinamiento, en el que tenemos la responsabilidad de saber que en nuestras manos está el salir por fin del todo del momento en que nos encontramos, y de poder mirar, como miró siempre María Zambrano, el futuro con optimismo, con esperanza y con esa sonrisa que, a pesar de las dificultades, siguió brillando hasta el final de sus días. Delirio y destino, una de sus grandes obras, una biografía que, como Claros del Bosque o como otras grandes obras de María Zambrano, están, como ese pueblo, esperando ser redescubiertas, como la historia que nos llama para que nosotros escribamos en ella nuevos renglones que les permitan devolverle su fuerza, su sentido y su ejemplo para un mañana más consciente, más esperanzador. Hasta muy pronto, amigos y amigas de la poesía necesaria.